Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas a esta masterclass Neuroprotección en Acción, cuidado para la prevención de hemorragias intraventriculares en prematuro. Mi nombre es Ana Quiroga, soy directora de la carrera de especialización en enfermería neonatal, que el próximo agosto inicia su cohorte número 20. Solo a modo de introducción, les quería compartir con ustedes que este tema es súper importante porque si bien seguimos mejorando las tasas de supervivencia neonatal, es nuestra obligación como profesionales de enfermería centrarnos claramente en desarrollar al máximo nuestras capacidades para proteger todo el potencial de cada recién nacido en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Toda la atención que brindamos debe tener en cuenta un órgano especialmente vulnerable e importante, que es el cerebro en desarrollo. Y cuando analizamos la evidencia e implementamos mejores prácticas, podemos garantizar que todos los cuidados que brindamos beneficien el cerebro para garantizar que los neonatos y sus familias tengan el mejor comienzo posible en la vida después de la UCIN. En este caso, la hemorragia intraventricular es una complicación importante de la prematuridad y una de las principales causas de mortalidad y deterioro del neurodesarrollo. Y entonces vamos a presentarle en esta masterclass, vamos a compartir con ustedes las causas que predisponen y los cuidados que previenen la hemorragia intraventricular. Las disertaciones de este tema tan importante estarán a cargo de las siguientes profesionales en el orden en que se las voy a mencionar. En primer lugar, la especialista Lucila Escoto, docente de nuestra carrera y enfermera del Hospital Garrahan, instructora de la residencia en neonatología del mismo hospital. A continuación, Jorgelina Signa, futura especialista de nuestra carrera, enfermera del Servicio de Neonatología Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, que compartirá con nosotros por qué le interesó este tema y lo plasmó en su proyecto de trabajo final de la carrera para poder acceder al título de especialista. Y en último lugar, la magíster Guillermina Chatás, subdirectora también de la carrera de especialización en enfermería neonatal de nuestra universidad y editora responsable de la revista Enfermería Neonatal. Así que, Lu, vas en primer lugar. Bienvenidos a todos y bienvenidas a las disertantes y gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a empezar por compartir pantalla. Bueno, muchas gracias a todos por participar. La verdad es que es un placer poder presentarles este tema. Sí, como saben, la masterclass se llama Neuroprotección en Acción, cuidados para la prevención de las hemorragias intraventriculares en prematuros. Y en esta primera parte nos vamos a centrar en cuáles son los motivos por los cuales los recién nacidos prematuros son tan vulnerables a la aparición de estas hemorragias y tratar de comprender esta fisiopatología para que después, más adelante, podamos entender qué podemos hacer para prevenirlas. Entonces, no me pasa. Entonces, para comenzar, vamos a tratar de entender la magnitud de este problema, ¿sí? Que es un problema muy grande. ¿A quiénes afecta esto? A los recién nacidos prematuros. De hecho, es una de las principales lesiones neurológicas del recién nacido prematuro, ¿sí? Se estima que afecta entre 1 a 5 recién nacidos menores de 32 semanas, ¿sí? Aunque esto es variable en función de las regiones y de las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué pasa? Lo que se observa es que la incidencia aumenta a medida que disminuye la edad gestacional. Y este dato es súper importante y cuando uno observa los datos en forma retrospectiva, ve que cuando se comenzaron a desarrollar las unidades de cuidados intensivos neonatales, la aparición de la hemorragia intraventricular no tenía tanta frecuencia, pero tampoco era frecuente la supervivencia de los recién nacidos extremadamente prematuros. ¿Sí? A medida que mejoramos nuestra capacidad asistencial y mejoró la sobrevida, esta entidad se empezó a ver con mayor frecuencia, estimándose al día de hoy que en los menores de 28 semanas de edad gestacional puede llegar al 50%. Entonces es una entidad que está íntimamente relacionada, aumenta muchísimo la morbilidad de estos recién nacidos y es súper importante que entendamos cómo surge y por qué surge para así poder pensar qué podemos hacer para prevenirla.
Entonces, para arrancar a entender, yo les traigo acá un esquema, ¿sí? De un corte coronal, de manera esquemática de lo que sería el cerebro, ¿sí? Con todas las estructuras que ya conocemos, y quiero que nos centremos en la parte central, donde vamos a poder observar, ¿sí? Acá los ventrículos, ¿sí? Los dos ventrículos laterales, los plexos coroides, ¿sí? Y vamos a ver que en el lateral tenemos una estructura, ¿sí? Que es la matriz germinal, que se encuentra por fuera del ventrículo, pero pegada a la membrana que recubre, ¿sí? En los ventrículos, que es el ependimo. Entonces, vamos a ver que esta ubicación es fundamental y que con el correr de las diapositivas la idea es entender que en realidad la mayor parte de los sangrados inician en la matriz germinal y luego progresan hacia el ventrículo. Bien, ¿qué es la matriz germinal? La matriz germinal es una estructura que es normal durante el desarrollo fetal. Es una región cerebral que es transitoria y que tiene como función la producción y la proliferación de células madres y progenitoras precursoras del desarrollo cerebral. Decimos que es transitoria porque a lo largo de las semanas va a ir cediendo. Se estima que el máximo desarrollo de la matriz germinal se va a dar aproximadamente a las 26 semanas, y llegado este momento, la matriz germinal empieza a involucionar progresivamente, ¿sí? Llegando prácticamente a desaparecer entre las 32 y las 36 semanas. Como es una estructura que la función va a ser lograr la proliferación de estas células precursoras, está íntimamente vascularizada. Entonces, por un lado, con esto explicamos por qué aparece con mayor frecuencia en los recién nacidos de menor edad gestacional, ¿sí? Porque en un recién nacido de 32 semanas se espera que esté empezando a desaparecer. Y por otro lado, creo que es importante que entendamos que es una estructura que es fundamental para el desarrollo fetal y que en el caso de nuestros pacientes, al tener un nacimiento prematuro, va a estar presente una estructura que no está no está ideada, o la función no está adecuada a la vida extrauterina. Entonces, habiendo entendido esto, es importante que pensemos cuál es el origen, o que repensemos cuál es el origen o dónde se origina la hemorragia. Si bien lo llamamos hemorragia intraventricular, lo que hoy sabemos es que la hemorragia no sucede dentro del ventrículo, sino que la hemorragia se va a originar por la ruptura de los vasos de la matriz germinal. ¿Sí? Que cuando los vasos se rompen, se empieza a acumular sangre, y que esto muchas veces lo que va a generar es la ruptura del epéndimo, ¿sí? Esta membrana que recubre el ventrículo. Una vez que la presión fue ejercida, que se rompió el epéndimo, esta sangre progresa e ingresa a la cavidad intraventricular, ¿sí? Entonces, por ahí es diferente a como uno lo pensaba en cuanto al origen. ¿Por qué la matriz germinal es vulnerable más allá de ser una estructura normal dentro de la etapa fetal? Es porque al ser la función la proliferación, tiene una intensa capacidad de angiogénesis, tiene la capacidad de generar nuevos vasos, ¿sí? Para tratar de llegar, ¿sí? O de ir incrementando su funcionalidad. Pero estos vasos, ¿sí? Tienen capilares, estos capilares tienen una pared muy delgada, más delgada de lo habitual, ¿sí? Tienen láminas basales poco desarrolladas, menor cantidad de fibronectina, que justamente lo que va a disminuir es la capacidad de resistencia mecánica del vaso. También además tiene escasa cobertura de periocitos, que lo que van a hacer es ser funcionales a las diferencias del diámetro vascular. Va a tener pocos pies terminales de astrocitos, con lo cual van a tener menos anclaje, menos estructura para sostenerse. Y además, por las características del recién nacido prematuro, vamos a tener un drenaje venoso profundo que va a ser desfavorable, y se encuentra esta matriz germinal en una zona vascular limítrofe. Entonces, esto va a hacer que sea una estructura que es sumamente vulnerable a los cambios de volumen, ¿sí? Y que tiene toda esta fragilidad
consecuente. Bien, sabemos lo que es la matriz germinal y por qué tiene una vulnerabilidad extrema. Y por otro lado tenemos una capacidad que en el recién nacido prematuro se encuentra disminuida o inmadura, que es la autorregulación cerebral. ¿Qué pasa en el cerebro con la autorregulación de un cerebro de un recién nacido a término? Tiene la capacidad, ¿sí?, de mantener un flujo sanguíneo relativamente constante, es decir, no presenta sensibilidad a los cambios de presión. ¿Sí? Si aumenta la presión arterial, los brazos cerebrales se van a contraer para regular el flujo que llega. A la inversa, si disminuye la presión arterial, los vasos se van a dilatar para favorecer la llegada de este flujo sanguíneo. Entonces, en el tiempo y con los cambios, el flujo sanguíneo cerebral se va a mantener relativamente constante. Esto es en un cerebro con mayor desarrollo, ¿sí?, en un paciente de término. ¿Qué pasa en el recién nacido prematuro? Esta unidad neurovascular está en desarrollo, vimos que tiene una inmadurez que no le permite tener la misma estabilidad, y la autorregulación también es inmadura, lo que genera o lo que se asocia con la inestabilidad clínica propia, ¿sí?, de la transición de este recién nacido a la vida extrauterina, que muchas veces van a presentar inestabilidad clínica y que va a tener mayor repercusión con las fluctuaciones de volumen, de presión, ¿sí?, ante la hipoperfusión y entre la hiperperfusión. ¿Qué pasa? Cuando disminuye la presión arterial, disminuye el flujo cerebral, y al no tener la misma capacidad de vasodilatarse o vasocontraerse, va a generar mayor grado de hipoperfusión. Mientras que cuando aumenta la presión arterial, aumenta el flujo cerebral y al no tener la capacidad de vasocontraerse, va a tener mayor hiperperfusión. Entonces acá se va a dar una combinación muy importante de una estructura pensada para la vida intrauterina, en la vida extrauterina, con la fragilidad que eso conlleva, y la falta o la autorregulación cerebral disminuida. ¿Cuáles van a ser los factores que pueden desestabilizar? Tenemos tres grandes grupos. En primer lugar, tenemos las alteraciones propias de la presión o de la perfusión. Los episodios de hipotensión o los episodios de reanimación avanzada con nuestras acciones para revertir o para intervenir en la reanimación puede hacer que los flujos cambien bruscamente, ¿sí? Esto va a tener repercusión en estos vasos. De la misma manera, la administración de volumen de forma rápida hace que el cerebro, esta falta de autorregulación o esta inmadurez en la autorregulación, va a hacer que los vasos no tengan la misma capacidad de vasocontraerse o de dilatarse en función de las necesidades. También, ante la presencia de ductus arterioso hemodinámicamente significativo, vamos a tener fluctuaciones que no va a poder ser manejada de forma correcta por este recién nacido. Las alteraciones respiratorias también van a tener impacto. Los episodios de hipoxia, hipercapnia, las fluctuaciones rápidas de la presión de CO2, ¿sí?, van a tener repercusión sobre la posibilidad de vasocontraerse o vasodilatarse de los vasos. La ventilación mecánica puede modificar la presión intratorácica, ¿sí?, y por ende la presión vascular. Lo mismo pasa con la sincronía con el respirador. El neumotórax sí va a ser un episodio donde van a cambiar las presiones de forma abrupta. Todas este tipo de alteraciones van a tener repercusión. Por otro lado, vamos a tener inflamación y enfermedad sistémica, que también va a generar una mayor incapacidad en este recién nacido de autorregularse, ¿sí?, como la coriamnitis, la sepsis, la acidosis metabólica y la hipoxia isquemia. La presencia de alguna de estas alteraciones no implica necesariamente la aparición de la hemorragia de la matriz germinal, pero sí son factores que desestabilizan y que van a hacer que sea una entidad más frecuente. Bien, entonces, para entender la fisiopatología de la hemorragia de la matriz germinal o de la hemorragia intraventricular, tenemos que comprender que tenemos un sustrato vulnerable con una matriz germinal
que está presente pero no preparada para la vía extrauterina, con vasos angiogénicos inmaduros y con poco sostén, lo que va a hacer que tengan mayor fragilidad y mayor riesgo de romperse, con autorregulación cerebral inmadura, que va a tener repercusión, y con un drenaje venoso que va a ser desfavorable. Este paciente con estas características puede presentar episodios de desestabilización que van a generar fluctuaciones del flujo cerebral, episodios de hipoperfusión o hiperperfusión, la aparición de hipoxia y la reperfusión, que muchas veces la búsqueda de la reperfusión rápida va a traer consecuencias, el aumento de la presión venosa y la congestión venosa a nivel cerebral. Estos eventos van a llevar a la ruptura y a la extensión de la hemorragia, iniciando con la ruptura vascular de la matriz germinal, que va a ocasionar sangrado en la zona de la matriz germinal, que va a generar hemorragia subpendimaria, que va a empujar el epéndimo y va a generar la ruptura, llegando a estar este sangrado a nivel intraventricular, generando la hemorragia intraventricular. Bien, en cuanto a la clasificación y a la progresión, la clasificación más conocida es la creada por el doctor Papil, ¿sí? Pero esta interpretación de los datos fue modificándose con el largo del tiempo en función de los avances de la ecografía y del conocimiento de la fisiopatología de esta morbilidad. Entonces, vamos a tener tradicionalmente 4 grados, que ahora voy a ir diferenciando. En primer lugar, tenemos la hemorragia de grado 1, que es la hemorragia de la matriz germinal. Está limitada exclusivamente a la matriz germinal. Esta hemorragia puede quedar ahí o puede progresar. Como vimos, si se rompe el epéndimo, vamos a tener una hemorragia de grado 2, donde la sangre va a ingresar al ventrículo, pero no va a ocasionar la dilatación de este ventrículo. ¿Sí? Algunos autores hablan de que se clasifica como grado 2 cuando ocupa hasta el 50% de la cavidad ventricular. Finalmente, la hemorragia de grado 3 es cuando la sangre ingresa al ventrículo y genera dilatación ventricular, ¿sí? Por el volumen de sangre que ingresó. Y la última, que es lo que tradicionalmente conocemos como hemorragia de grado 4, los autores actualmente hablan del infarto hemorrágico periventricular. ¿Qué es esta? Es una lesión parenquimatosa que es secundaria a la obstrucción y a la congestión venosa. ¿Sí? Es lo que sucede una vez que ya ha avanzado la hemorragia intraventricular. ¿Qué pasa? Cuando el sangrado cesa, la lesión no termina. ¿Sí? Vamos a tener una lesión cerebral que es secundaria al sangrado. Ante la presencia de sangrado vamos a tener liberación de hemoglobina y de hierro. ¿Sí? Esto va a empezar a degradarse, generando estrés oxidativo, ¿sí? Con un sistema que para combatir el estrés oxidativo que es inmaduro, ¿sí? Que todavía no tiene la capacidad completa. Por otro lado, se va a activar la microglía, que si bien son células que se van a encargar, por decirlo de alguna forma, de la limpieza de lo ocurrido cuando el sangrado es muy grande o cuando se prolonga en el tiempo, la microglía no solo descompone los productos, sino que además empieza a generar algunas citocinas, ¿sí? Que van a generar neuroinflamación. Y esto se va a sostener a lo largo del tiempo, terminando por la lesión de células que son las precursoras para el desarrollo normal de un cerebro. Con lo cual tenemos un paciente que va a tener una estructura como es la matriz germinal, que está pensada para el correcto desarrollo del cerebro, que va a perder la capacidad de poder desarrollar el cerebro por el daño ocasionado por lo ocurrido. Bien, tenemos entonces la lesión cerebral secundaria y finalmente vamos a tener una dilatación ventricular poshemorrágica. ¿Qué pasa? Cuando se obstruye la circulación del líquido cefalorraquídeo por presencia de coágulos en el foramen de Monro, en el acueducto de Silvio o la obstrucción de otras vías de circulación,
se empieza a limitar la reabsorción del líquido cefalorraquídeo de manera obstructiva y empieza a generarse dilatación. ¿Sí? Esto en cuanto a la circulación del líquido. Por otro lado, además de la obstrucción de la circulación, podemos tener alteración en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Puede ser por la presencia de microtrombos, por inflamación propia de la zona, la aparición de fibrosis, y va a haber reducción de la reabsorción. Entonces, tenemos sangre intraventricular, coágulos, inflamación, alteración del líquido cefalorraquídeo, dándonos como consecuencia la dilatación, ¿sí? Muchas veces llegando a la hidrocefalia. Bien, espero no haber ido muy rápido. Para sintetizar por ahí las partes más importantes, creo que es destacable entender que la hemorragia se origina habitualmente en la matriz germinal y que después se puede extender, que la matriz germinal posee una vasculatura que es inmadura y con escaso soporte, lo que la hace vulnerable o con preponderancia a la ruptura, que la autorregulación cerebral del recién nacido prematuro es inmadura y que esto se va a ver muchas veces deteriorado por la inestabilidad clínica propia de estos pacientes en una etapa crítica de su vida. La ruptura vascular va a resultar de la interacción o del conjunto de la vulnerabilidad anatómica y de las alteraciones hemodinámicas, y que esta sangre va a desencadenar mecanismos secundarios a la lesión venosa, inflamatoria, tóxica y obstructiva que van a tener repercusión directa en la morbilidad de nuestros pacientes. Acuérdense, fragilidad vascular más inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Más inflamación, nos va a dar hemorragia de la matriz germinal, hemorragia intraventricular. Ahora lo importante es ver cómo hacemos para tratar de prevenirlo, pero bueno, eso lo va a contar otra de las disertantes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Le damos ahora la palabra a Jorgelina Signa, que nos va a contar, compartir lo que ya les dije, por qué le interesó este tema para su trabajo final. Bueno, buenas tardes. Gracias por estos minutos y permitirme hacer este aporte en esta importante clase de hemorragia intraventricular. ¿Por qué me interesó este trabajo? Bueno, el trabajo se fue tomando cuerpo a lo largo de todos estos 2 años, y realmente lo que a mí me impactó como un dato, más allá de todo lo que ha planteado importantísimo Lucila, la cuestión de la mortalidad infantil en la Argentina. Es decir, cómo el porcentaje del 8,5 por mil, que es la última estadística con la que contamos, el 6 por mil de ese 8,5 por mil el cuerpo se lo da nuestros pacientes, es decir, los neonatos, aquellos recién nacidos de 0 a 27 días de vida. Y eso me generó una inquietud muy grande, porque a pesar de, como señalaba recién Lucila, del avance en neonatología, de los avances en la evidencia científica, en los conocimientos, sigue siendo la causa de hemorragia intraventricular una de las causas más severas en relación a la mortalidad infantil. Y pensando en esto, también señalado por Lucila recién, pero digo, fue otra de las cosas, porque el protocolo que llevo adelante tiene que ver con un protocolo de intervención fundamentalmente en las primeras 72 horas, porque entiendo que esa ventana crítica señalada por Lucila es estratégica y nos coloca a los enfermeros como actores principales en esa escena. Es decir, nosotros somos parte de un equipo de salud que recibe este recién nacido pretérmino, pero que estamos permanentemente las 24 horas del día al cuidado de estos prematuros en una etapa de su vida muy importante. Entonces, pensando, cuando desarrollé el protocolo de prevención de hemorragia intraventricular en menores de 32 semanas en las primeras 72 horas de vida, tomé como referencia varios autores a nivel mundial que plantean paquetes de cuidado que, nombrando solo 2 o 3, seguramente el resto de las disertantes van a explayarse en eso, me hacía ruido como, por ejemplo, la correcta técnica del cambio de pañal, el paciente en línea media, sobrelevar al paciente entre 15 y 30 grados. Si uno escucha y parece
que son cuestiones tan simples y por el contrario tienen un impacto tan importante en la vida de un prematuro en las primeras 72 horas, que pensaba un poco, y ya para cerrar y darle paso a las disertantes de la clase, en lo que dijo Ana en la presentación de la clase de hemorragia intraventricular. Cómo nosotras, como enfermeras, tenemos un rol protagónico en el cuidado del recién nacido y cómo esta sobrevida que ha permitido, por un lado, desde ya poder aumentar la sobrevida de los neonatos, pero por el otro, cómo nos coloca frente a un desafío sumamente importante, no ya de compartir esto de que acompañar los tratamientos para que los recién nacidos continúen con vida y lleguen a un desarrollo, sino la calidad de esa sobrevida, tanto del neonato como de la familia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorgelina, ¿eh? Muy, muy válido. Bueno, se encanta que además este es un tema que te haya movilizado para hacer eso y ahí hay gente que te aplaude, igual que a Lucila. Guillermina Chatás. Bueno, un placer estar acá. Muchas gracias por la presencia en este webinar. La verdad que con semejante introducción casi no tengo mucho para decir, mejor dicho, tengo mucho para decir, pero me han dejado la vara muy alta y la verdad que han sido muy claras las dos para poder empezar a pensar en aspectos prácticos, concisos, concretos, que todos podemos hacer en nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales y que no necesitamos tener un presupuesto enorme, ni dinero en demasía, porque muchos de estos cuidados son cuidados que hacemos, pero que vamos a tener que reformular. Entonces, voy a empezar con una frase que no es mía, es de una red de Estados Unidos que se llama Vermont Oxford Network, que es una red dedicada a mejorar la calidad de vida de los recién nacidos. Y esa frase, y es el título de un programa que ellos tienen, dice que todo cuidado es cuidado para el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que antes pensábamos que cuidar el cerebro era cuidarlo solo a él, y ahora entendemos que si estamos cuidando el pulmón, en realidad tenemos que hacer algo para cuidar al cerebro. Cada intervención realizada por el equipo de salud puede influir positivamente o negativamente en el cerebro. Si ustedes piensan en una moneda y que le están dando vueltitas así, puede caer cara o seca. Misma fuerza, misma intervención, ¿sí? Pero si la hacemos mal, puede impactar negativamente. Si la hacemos bien, puede impactar positivamente. Entonces, me gusta decirles que tengo buenas noticias, pero no solamente tengo buenas noticias, sino que tengo algunas que no son tan buenas y ahora les voy a contar de qué se trata. Tengo buenas noticias. ¿Por qué? Porque, como dijo Jorgelina y dijo Lucila, es la primera causa de lesión en recién nacido prematuro. Esto no es una buena noticia. La buena noticia es que es potencialmente prevenible, ¿eh? Desde revisiones sistemáticas a estudios multicéntricos y demás, la tendencia es a describir el problema e implementar prevención estructurada. Y un concepto que trajo Jorgelina es el concepto de paquete de medidas o bundles, si lo queremos decir en inglés, que son estrategias que todas juntas suman mucho más que hacerlas por separadas. Estas estrategias o bundles son muy económicas. Otra buena noticia es que tenemos una ventana de oportunidad, que son las primeras 72 horas, que es el momento donde la mayoría de las hemorragias intraventriculares se van a presentar, por distintas razones, por todas las modificaciones que sufre este recién nacido en el periodo de transición, por aquellos cambios que se van a producir, que ahora vamos a hablar algunos, y que Lucila ya nombró,
y además por una intensidad enorme de intervenciones para poder sobrevivir. Ustedes saben que esas primeras 72 horas en un paciente 24 semanas, continuamente hay que estar haciéndole cosas para poder cuidarlo bien. Entonces, y tengo algunas que no son tan buenas. Lo primero es que estas estrategias aisladas no sirven. Es decir, si yo trabajo en un servicio y el turno mañana las hace y el turno noche no las hace, esto no trae beneficio para nadie, ¿sí? Es decir, que la tan no buena noticia es que tenemos que trabajar en red y en equipo, ¿sí? O si los médicos las hacen y las enfermeras no, o enfermeros no, o si los kinesiólogos, que vienen cada tanto y no cumplen con la forma de cuidado. Entonces, todos los profesionales tenemos que cuidar de la misma manera y esto va a llevar una curva de aprendizaje importante en el servicio. Todos los cuidados están interrelacionados. Yo cuido el pulmón, pero indirectamente si yo aspiro un tubo endotraqueal y no contengo ese recién nacido y no le doy confort y demás, estoy cuidando el pulmón, pero básicamente este paciente que no tenía autonomía cerebral, este concepto que Lucila nos habló, ¿no? Pues sube la presión sistémica, sube la presión cerebral y ante una simple aspiración de tubo endotraqueal podemos tener una hemorragia intraventricular. Y otro problema que tenemos, que no es tan buena noticia, es que la bibliografía no es tan contundente en cuáles son los cuidados esos para poner dentro de la bundle o del paquete de medidas. Hay algunas series que hablan de algunos cuidados y otros de otros. Nosotros vamos a tratar de cubrir un gran espectro. Hay cosas de las cuales voy a hablar muy poquito, pero las puse en la diapositiva porque ustedes después se van a llevar la presentación y prefiero que cuando la vean después puedan leerlo. La incidencia de hemorragia intraventricular es además un indicador de calidad. Cuanto menos hemorragia intraventricular tenemos en la unidad, mejor estamos haciendo las cosas. Ahora, si ustedes no la conocen, esto es una muy mala noticia. Entonces, hay que empezar por esto. Ir mañana, saber si nos va bien o no nos va bien. Tener un basal. Y si no se cuentan y si no hay datos, hay que empezar a generarlos. Entonces, nosotros hablamos, mejor dicho, Lucila habló sobre factores intrínsecos. Esos no se pueden modificar. Yo no puedo modificar la matriz germinal. La matriz germinal del recién nacido prematuro va a ser así y no se puede modificar. Tiene una alta vascularización, tiene tendencia al sangrado, no tiene estructura o soporte, entonces va a sangrar. Ahora, estos son factores intrínsecos. Pero lo que sí podemos modificar son todos estos factores que ustedes tienen a la derecha, que son los factores extrínsecos, aquellos que tienen que ver con nuestros cuidados. Algunos son estos, pero vamos a ver muchos más, ¿sí? La inestabilidad hemodinámica, la alteración en la oxigenación, la ventilación mecánica, el manejo de líquidos, entre otros, son factores que van a poder ser modificados para evitar que a la falta de autonomía haga que aumente la presión intracraneana en este recién nacido. Entonces, para dejar algunos conceptos así bien claros, la primera es la hemorragia intraventricular es una lesión potencialmente prevenible. Y la prevención empieza desde antes que nazca este recién nacido. De esto voy a hablar muy poquito, pero ustedes saben que la administración de corticoides prenatales, la administración de sulfato de magnesio, todo eso hace que los pacientes tengan menos hemorragia intraventricular, que se atienda en un lugar de complejidad 3B, que no nazca en un centro periférico, que haya enfermeros, enfermeras, obstetras, neonatólogos, anestesistas que trabajen anticipadamente y estén en comunicación. También esto mejora, estar preparado para recibir un prematuro, esto mejora la incidencia de hemorragia intraventricular y además estar preparados para
realizar reanimación cardiopulmonar organizada, donde todo el mundo sepa qué tiene que hacer. El operador 1 será el que ventila, el operador 2 será el que, en el caso que sea necesario, haya que avanzar con masaje. ¿Quién va a llamar al tercer operador si es necesario? ¿Ah? Entonces, todo esto tiene que estar pensado anticipadamente. El segundo punto es que los 10 minutos críticos después del nacimiento es sumamente importante que esté organizado. Entonces, si este recién nacido se enfría, va a tener más posibilidades de tener hemorragia intraventricular. Hay que recibir a todos los menores de 32 semanas en bolsa plástica, no secarlos, secar la cabeza, poner doble gorro y hacer la reanimación que corresponda con mínimo estrés, con movimientos suaves, evitar la hipoxia y la hiperoxia, porque tanto una cosa como la otra produce mayor hemorragia intraventricular, colocar el monitor en la zona preductal, en mano derecha, y después decimos una titulación fina de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a esperar que al minuto de vida este paciente tenga 98 de saturación, sino lo que vamos a buscar es que paulatinamente vaya aumentando su saturación como corresponde, pero no valores altos, no mayores de 80-85 a los 5 minutos. Entonces, recordando las primeras 72 horas, oportunidad de ventana para poder mejorar los resultados de estos recién nacidos menores de 32 semanas. Y volviendo a todo cuidado es cuidado del cerebro, a esto que no es mío, sino de la BOM, ellos dan 5 grupos de cuidados, pero yo me tomé el atrevimiento de agregar algunos más y los fui incorporando en base a esto, que tienen que ver con reducir el dolor y el estrés, estrategias neuroprotectoras de ventilación, optimización para los recién nacidos con displasia, agrupar la atención para reducir la hemorragia intraventricular grave y promover el bienestar parental y la equidad en salud. Vamos a ver cada uno brevemente. El primero, que tiene que ver con la reducción del dolor, el dolor repetido y el estrés produce alteraciones hemodinámicas y liberación de hormonas que producen estrés y pueden afectar el desarrollo cerebral. Todas las unidades, y esto ya lo sabemos hace muchos años y todavía hay unidades que no tienen escalas de valoración de dolor objetivas. En estos últimos años hay 2 escalas o 3 específicas para prematuros, que son PIP, NIPS no es específica, pero sí para pacientes de alto riesgo, que son escalas que son fáciles de implementar, que llevan un tiempo de implementación, pero que nos dejan ver aspectos del dolor que son objetivos. Muy importante detectar signos de disconfort y desorganización. Esto también requiere del ojo clínico de alguien que pueda interpretar la conducta de los pacientes. Agrupar procedimientos. Y digo esto y me da un poquito de miedo, porque agrupar procedimientos no es el protocolo de intervención mínima que hacíamos hace 20 años, donde cada 3 horas juntábamos todo lo que había que hacer, hacíamos todo sin mirar a ese paciente. Agrupar procedimientos quiere decir dar tiempo para que este recién nacido tenga periodos de recuperación de sueño. Agrupar procedimientos significa hacer y mirar cómo lo tolera. Y si no tolera, hay que esperar. Todo el capítulo de medidas no farmacológicas es sumamente importante, desde la contención con manos, la contención con mantas, la administración de sucrosa, la succión no nutritiva, el contacto piel a piel. Todas estas medidas van a hacer que van a disminuir el dolor indirectamente, van a disminuir la hemorragia intraventricular. Recuerden que el prematuro no es que tolera mejor el dolor o no tolera mejor el dolor, sino que responde peor.
El segundo punto de intervenciones tiene que ver con agrupar la atención para reducir la hemorragia intraventricular. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes, agrupar cuidados sin pasarnos. Dentro de estos cuidados hay algunos, los nombró Jorgelina, mantener la cabeza en posición media las primeras 72 horas en decúbito obligado, en línea media, ni lateralizar, ni flexionar, ni deflexionar. Si fuera necesario cambiarlo de posición por alguna razón, hay que hacerlo entre dos personas, a 4 manos, evitar cambios bruscos de posición y evitar la deflexión, que son conductas que van a desorganizar. Todo lo que tenga que ver con estímulo innecesario, de dolor, de luz, de ruido, este es el momento de proteger este cerebro, ¿sí? Y lo que necesitamos es favorecer estos periodos de descanso. El tercer punto es promover el bienestar parental y la equidad de salud. Por una cuestión de tiempo yo hice una reducción importante de todo el capítulo, pero hoy sabemos que un recién nacido tiene que estar, tiene derecho y tiene que estar acompañado de sus padres, de sus progenitores, de su madre, de su pareja, de la persona que ella elija, pero tiene que haber contacto fluido, precoz. Y en este caso, en estos recién nacidos muy chiquititos, la recomendación es evitar el contacto piel a piel en las primeras 72 horas en prematuros extremos, pero eso no significa que vamos a tener 72 horas a los padres afuera, sino que van a estar adentro, al lado de la incubadora, haciendo lo que nosotros llamamos abrazo de manos, contacto permanente para poder contenerlo, si no es posible el contacto piel a piel. En cuanto este paciente esté estable, por supuesto, el contacto piel a piel precoz, frecuente y prolongado va a ser una estrategia neuroprotectora, es el econicho donde ese recién nacido tendría que estar dentro del útero de la madre. Y acuérdense que los cuidadores primarios, la madre en este caso, los recién nacidos no están en condiciones de vincularse con un montón de gente, sino con un solo cuidador primario, que en este caso puede ser la madre, y si no hay madre, una persona o el padre o una persona que elija el grupo familiar. Durante el contacto piel a piel es muy importante tener alineada la cabeza y recordar que siempre los padres van a estar incluidos y van a ser socios en nuestro cuidado. Respecto a las estrategias neuroprotectoras para los pulmones, hay un montón de estrategias, pero existe una estrecha relación entre pulmón y cerebro. La ventilación agresiva, la hipoxia, la hipercapnia, la inflamación pulmonar puede aumentar el riesgo de lesión cerebral. Una ventilación inestable aumenta el riesgo de lesión cerebral también. Entonces aquí sabemos que la ventilación tiene que ser gentil, que tiene que ser amable, que dentro de lo posible usar todos los métodos no invasivos, la asistencia respiratoria mecánica solamente para aquellos pacientes que la necesiten, pero en cuanto se pueda avanzar a un método no invasivo, esto va a mejorar la probabilidad de que este recién nacido no tenga hemorragia intraventricular. Evitar todo lo que sean fluctuaciones importantes de oxígeno y de dióxido de carbono. No voy a hablar de toda esta lista, pero no podía dejar de dejárselas a modo que ustedes lo puedan ver después. Es dentro de del soporte ventilatorio, las modalidades ventilatorias sincronizadas con volumen óptimo son las que se van a elegir. Ya dijimos elegir siempre CPAP sobre CPAP o cualquier otra modalidad no invasiva. Hay algunos equipamientos como SNIRS o GERO que en el caso de pacientes muy pequeños y de disponerlo nos van a ayudar y nos van a guiar para también disminuir la hemorragia intraventricular.
Si fuera necesario administrar surfactante, elegir los métodos no invasivos, no intubar. Hay métodos no invasivos mucho más usados hoy. Y si hubiera neumotórax, hay que drenarlo inmediatamente para que no cambie el flujo cerebral. Del manejo hemodinámico, ¿qué me interesa que se acuerden? Básicamente que este paciente será un paciente que va a requerir tener tensión arterial invasiva. Si tiene tensión arterial invasiva, no necesitamos tener un manguito colocado, evitar todo lo que sea cualquier intervención que no sea necesaria. Es muy importante la administración de fluidos en forma controlada. Y acá hay un capítulo enorme que se está hablando en el mundo, que es el tema bombas de infusión. Las bombas de infusión, tanto de jeringas como las bombas volumétricas, requieren de mantenimiento. Hace muy poquito me llegó una encuesta y la verdad es que cuando empecé a hacer la encuesta, era una encuesta para una investigación, me empecé a dar cuenta cuántas cosas hacemos diferentes, desde cómo lavamos una vía, desde cómo purgamos un catéter cuando damos antibióticos. El concepto que nos tiene que quedar para esto es que nada se da por bolo, ni correcciones, todo tiene que ser lento, ni correcciones, ni antibióticos, ni medicación de ningún tipo. Toda la medicación hay que darla en forma controlada. Recordar que el balón de la tensión arterial media no debe permanecer por debajo de la edad gestacional. Si este recién nacido tiene 24 semanas, no tiene que tener menos de 24 de media durante más de una hora. Si este valor cae, obviamente hay que informar y realmente hay que tratar solo la hipovolemia sintomática y no en forma de rutina. Respecto a la optimización del neurodesarrollo en pacientes con displasia broncopulmonar, estos pacientes presentan, ya no estamos hablando de este periodo de ventana de 72 horas, presentan mucho más riesgo de alteraciones del neurodesarrollo debido a la enfermedad respiratoria y a hospitalizaciones extensas. Para estos recién nacidos, para disminuir la hemorragia intraventricular, ya no en este periodo de 72 horas, hay que favorecer un ambiente de bajo estrés, trabajar sobre oxigenación y nutrición, implementar programas de estimulación en el desarrollo y posterior al alta, estos pacientes tienen que tener un seguimiento multidisciplinario. Respecto al recurso humano, fundamental que neonatólogos, enfermeras y enfermeros, kinesiólogos, anestesistas, ecografistas, técnicos de rayos, técnicos de hemoterapia sean los mejores para atender estos pacientes chiquititos, ¿sí? Es muy importante que todo el recurso humano entienda de qué se trata acercarse a estos pacientes. Acercarse en forma gentil, acercarse en forma suave, con el tiempo. Nunca tenemos que estar apurados con estos pacientes. El apuro es para otros pacientes, no para pacientes tan chiquititos. Recuerden que la sepsis también aumenta el riesgo de hemorragia y lesión cerebral. Entonces acá todo lo que tiene que ver con la prevención desde el lavado de manos hasta la vigilancia dentro de la unidad de control de infecciones. Acuérdense que la prevención de infecciones es prevención neurovascular indirecta. Respecto a la nutrición, este recién nacido, si no está bien nutrido, también va a tener mayor riesgo de hemorragia intraventricular. El cuidado nutricional es parte del cuidado cerebral. Un detalle importante es el manejo de la anemia y las transfusiones. Y esto tiene una cara y una seca. Por un lado, este paciente va a requerir extracciones probablemente seguidas. Hay que minimizar la cantidad de sangre que sacamos utilizando micrométodo, no repetir muestras, y por eso
la enfermera de cabecera, si le sacaron un gas hace una hora y vuelven a pedirlo, bueno, plantear por qué hay que sacarlo. ¿Vino mal? ¿Tuvimos alguna dificultad? ¿O se sacó una rutina, un medio interno a la mañana y piden otro medio interno a la tarde? ¿Qué pasó? ¿Ah? Digo, siempre estar muy atentas a que las muestras realmente sean necesarias. En el caso que nos toque realizar una transfusión, recordar que esta transfusión tiene que estar controlada durante estas 2 horas o el tiempo, valorar la tolerancia. Y una cosa que no lo dije anteriormente es que cuando uno hace una extracción de sangre hay que anotar el volumen en la hoja de balance y sumar al día siguiente la cantidad de volumen que saqué el día anterior. Se van a sorprender la cantidad de volumen de sangre que uno saca. ¿Eh? La anemia y la inestabilidad hemodinámica pueden empeorar la vulnerabilidad cerebral. Respecto a glucosa y electrolitos, vamos a necesitar hacer un balance meticuloso, evitar cambios bruscos de osmolaridad, porque los cambios metabólicos también alteran la estabilidad cerebral. Respecto al control térmico, algo hemos hablado, pero el control térmico es una medida neuroprotectora real. Aquellos recién nacidos que tienen acidosis metabólica van a tener mucho más posibilidad de tener hemorragia intraventricular y por eso estos pacientes tienen que estar en incubadora con humedad y con control de servocontrol. De la manipulación mínima hemos hablado, me parece que lo voy a pasar, pero acuérdense que menos estrés es menos variabilidad fisiológica. Respecto al posicionamiento también hemos hablado y lo volvemos a decir, cabeza en línea media, evitar flexión, nido de contención para favorecer la autorregulación, luz tenue, rutinas respetuosas del sueño y recordar que el entorno también protege al cerebro. Entonces, pensando en la cantidad de cosas que dijimos, yo diría que menos es más. Menos intervención es más neuroprotección. Mucha discusión respecto a si hay medicamentos para prevenir la hemorragia intraventricular. Hay muchísimos estudios a favor y en contra, pero la profilaxis con indometacina parece ser prometedora. Restringir los medicamentos inotrópicos, evitar la dexametasona, limitar el uso de bicarbonato, bueno, esto ya es viejo, la cafeína empírica temprana, pero bueno, hay muchos estudios actuales en curso para encontrar qué medicamento puede colaborar en la disminución de la hemorragia intraventricular. Entonces, para recordar, el cerebro del prematuro no espera. Cada minuto, cada intervención importa. Y ahora quiero mostrarles brevemente, estoy mirando mi hora, brevemente dos estudios que donde quiero mostrarles que se puede disminuir la hemorragia intraventricular. Este es un estudio que se publicó en el 23, pero se hizo unos años antes. Es un estudio que se hizo durante 2 años, en donde se implementó un protocolo para disminución de las hemorragias intraventriculares, muy completo, multidisciplinario, donde se identificaron cuáles eran los problemas que tenían de adherencia a este protocolo, porque lo tenían ya el protocolo hecho, se educó, se incrementó todos los cuidados que este protocolo marcaba y durante el periodo la incidencia de hemorragia intraventricular grave disminuyó del 9.8 al 2.4, lo que representa para esta población aproximadamente 76% con respecto al valor inicial. Y este segundo es un estudio que se hizo hace muy poquito, es un estudio turco que se presenta en Archivos Argentinos de Pediatría, donde mucho más sencillo el protocolo, porque básicamente solamente lo que implementa es el paquete de medidas
Es un estudio de cohorte observacional retrospectivo que compara el cuidado estándar, lo que hacemos todos los días, versus cuidado para la prevención de hemorragia intraventricular. Y ellos definieron que para ellos este paquete de medidas estaba compuesto por mantener la cabeza en posición neutra, elevar la cabeza a 30 grados, evitar bajar la cabeza y levantar los miembros inferiores, como muy bien nombró eh, Jorgelina. El cambio de pañales es un momento que tenemos que evaluar. ¿Qué hacemos? Cada vez que levantamos los miembros inferiores, aumenta la presión intraabdominal y eso puede aumentar la presión intracraneana y evitar cambios de posición en forma brusca. Con estas 4 medidas económicas, que las tenemos todos en la unidad, ellos bajaron de 41% a 24% en prematuros menores de 1000 gramos después de la intervención. Quise traerles estos 2 estudios básicamente porque lo que quiero mostrarles es que se puede. Es un enfoque, este enfoque transforma la atención neonatal tradicional en un cuidado neuroprotector donde cada profesional, cada integrante contribuye a preservar el desarrollo cerebral mediante prácticas que están basadas en la evidencia. La idea central es prevenir, evitar oscilaciones, proteger la autorregulación cerebral, minimizar todo lo que es estímulo, y cada detalle es lo que importa, el detalle. Y pensando en por qué nos cuesta tanto incorporar estas cosas que son sencillas, que son baratas, que las tenemos y demás, lo que pensé es que lo que nos falta es aplicar hábitos claves para la mejora. Y son 4 los hábitos. Primero, el hábito de cambio. Cada vez que alguien quiere cambiar algo en la unidad, si hay 2 personas que quieren cambiar, hay 4 que se resisten. Y la verdad es que en esto tenemos que tener la flexibilidad, la amplitud de mente como para entender que si siempre hicimos algo así y no sabemos por qué lo hacemos y ahora hay algo mejor, hay que cambiarlo, ¿sí? Y ese cambio tiene que estar basado en la evidencia. No hay otra cosa que sostenerlo con lo que hicieron otros, con bibliografía. También el hábito del pensamiento sistemático, ¿no? Esta cosa de ver el panorama como un todo, el recién nacido como un todo. Necesitamos empezar a ver al recién nacido de esta manera. Y otro hábito que no tenemos es el hábito de aprendizaje colaborativo, de trabajar juntos como equipo con el objetivo común de que este paciente no tenga hemorragias intraventriculares. Y voy a terminar como empecé, todo cuidado es cuidado del cerebro. Creo que es un cambio de hábitos, es un cambio de cultura, es un cambio amoroso hasta para estos recién nacidos prematuros. Y tengo 2 ideas para que se lleven a casa. La primera idea es la que transmitió Lucila. Los factores extrínsecos no se pueden modificar. La matriz germinal está ahí. Habrá fluctuaciones hemodinámicas. Tenemos una autorregulación cerebral inmadura. Tenemos fluctuaciones del flujo cerebral. Estos factores no se pueden modificar, pero sí los que se pueden modificar son todos los que están ligados a nuestras intervenciones. Entonces, acá yo hice una cosa muy simple sobre qué hacer y qué no hacer. Hay que manipular mínimamente, suavemente, mantener la normotermia, monitorear la presión arterial invasiva, utilizar ventilación gentil, suave, administrar surfactante por métodos no invasivos, evitar intervenciones innecesarias, invasivas, minimizar el estrés y el dolor y qué cosas no hacer, perturbar innecesariamente ese recién nacido. Si recién lo revisaron, no lo vuelvan a revisar. Si recién lo despertamos para algo, tenemos que esperar. La aspiración que, como lo nombré anteriormente, hay que hacerlo en la medida que sea necesario, entre 2 personas, no de rutina. La infusión rápida de líquidos, evitarla.
Extracción rápida de sangre a través de un catéter arterial, tampoco, porque esto modifica la presión sistémica, que a la vez modifica la presión cerebral. Ventilación agresiva, la inclinación de las piernas hacia el abdomen, luz intensa y ruido. Bueno, muchas gracias. Yo voy a dejar de compartir. Creo haber intentado en este ratito de contarles muchas intervenciones, algunas más probadas que otras. Dejamos abierto por si hubiera preguntas, que creo que va a coordinar Ana. Sí, felicitaciones a las tres, la verdad, súper completa las presentaciones. Mientras esperamos si alguien hace preguntas a través del chat, yo no estoy viendo, no sé si Hay una María mano Soledad, levantada, Ana, me parece, por ahí. No sé si querrá hacer la pregunta. yo no la estoy viendo. Mientras les quiero hacer yo una pregunta para Lucila. Lu, vos hablaste mucho, hablaste de entre los factores de riesgo el estrés oxidativo, y dada tu experiencia en reanimación cardiopulmonar neonatal y que perteneces al grupo de reanimación, si vos querés dar, si se puede prevenir desde el momento del nacimiento en relación al estrés oxidativo o algún otro cuidado que a vos te parezca en el momento del nacimiento, y si un chico requiere reanimación para prevenir la hemorragia también. Sí, por supuesto, Ana. La escuchaba a Guille y lo pensaba, la importancia de la titulación del oxígeno desde el momento cero. ¿Sí? Antiguamente teníamos oxígeno libre y eso influía directamente. Hoy por hoy sabemos que tenemos que darle tiempo a la transición y hay que esperar, y tenemos una tabla que contiene los primeros 10 minutos para llegar a un porcentaje de saturación óptimo. No olvidarnos que está ahí, no olvidarnos que el recién nacido prematuro puede llevarle más tiempo y que esto no implica que brindemos oxígeno de forma indiscriminada. Y lo otro muy importante es la reducción también, que no puede ser brusca. ¿Sí? Claro, O sea, tengo que titular el oxígeno y que luego reducirlo de forma paulatina, porque esos cambios justamente son los que van a provocar mayor riesgo de ruptura de la vasculatura. Pero bueno, eso es súper importante en todo momento durante la administración de oxígeno. Muchas gracias. Yo para Jorgelina también. Jorgelina, de todo lo que vos leíste para hacer tu trabajo, ¿cuál es la cosa que más te sorprendió que hacían o que no hacían en tu servicio y que te parece que se puede implementar rápidamente de las recomendaciones de cuidado? Los los que dio el seguimiento que hice, la observación clínica que hice sobre 15 pacientes durante 4 meses, tuvieron que ver con los que mencionaba Guillermina, es decir, los que más, si uno quiere, se reproducen en nuestra actividad cotidiana. La posición de línea media, por ejemplo, tuvo solo un 20% de adherencia. Sí había mayor adherencia, por ejemplo, en el cuidado del ambiente, en el cuidado de la protección de la luz y el ruido, pero por ejemplo, en el cambio de pañal, que es algo que está a nuestro cargo al 100%, era una adherencia casi del menos del 18%, un poco menos del 20%. Entonces, de ahí que me surgió desde ya esto que planteaba Guillermina, la importancia de que podamos estandarizar los cuidados, que podamos hacer estos paquetes de cuidados que están dando estos porcentajes tan impresionantes como nombró recién Guille, del 41 al 24% pudiéndolo hacer a través de estas actividades de enfermería. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y yo, Guille, te quería preguntar, porque vos hiciste mucho hincapié en la hipotermia, pero también a lo mejor la hipertermia también tiene un efecto que puede llevar a la hemorragia intraventricular, o por ahí yo me lo perdí y no lo vi, pero... Es muy probable que no lo haya dicho, lo tenía, digamos, cualquiera de las dos entidades producen mayor riesgo de hemorragia intraventricular. Creo que no hablé tampoco de hipoglucemia y hiperglucemia. Ambas entidades dan... Sí, estaban como relacionadas. Digamos, todas las
las alteraciones de los extremos, les diría que casi todas producen hemorragia intraventricular. ¿Eh? Acá hay alguna pregunta, Anita. A ver, yo no veo ninguna en el chat, no sé Yo si... veo dos. Mira, una, no sé si es para mí directa, pero yo veo. puede ser, porque A acá en ver, el chat no aparece. Yo dice, no la para la veo. licenciada Guillermina, con respecto a la extracción de catéter arterial, ¿cuál es me la hizo directamente a mí. ¿Cuál es Por la eso. diferencia? Bueno, en principio, el catéter arterial umbilical tiene dos funciones, que sería la extracción de sangre para muestras y medir la tensión arterial invasiva. Es muy importante recordar dónde está la punta del catéter arterial umbilical, que está en la arteria aorta. Yo creo que esto es fundamental porque cuando pensamos que el catéter arterial umbilical está en la arteria umbilical, la pifiamos, ¿sí? Entonces, fundamental recordar que está en la arteria aorta, es decir, que uno lo que infunde y lo que extrae está extrayendo volumen de la arteria aorta. Eso primero, en primer lugar. En segundo lugar, el utilizar jeringas que no sean de 1 centímetro. Las jeringas de 1 centímetro, las jeringas muy chiquititas de 2, hacen mucha presión negativa contra jeringas de 5 que hacen mucho menos presión negativa y cambian mucho menos la tensión arterial sistémica. Al modificar menor medida la presión arterial sistémica, lo hacen digamos, va a tener menos impacto a nivel cerebral. Y la infusión, tanto la extracción como la infusión, la recomendación es que sea muy lenta. Hay un estudio viejito que compara en 20 y en 40 segundos y mide la perfusión cerebral cuando uno la hace en 20 segundos, que es muy poco. Si ustedes miden, la hacemos a veces mucho más rápido, en 20 segundos hay mucho más hipoperfusión cerebral que si uno lo hace en 40 segundos. Y la infusión también tiene que ser absolutamente lenta. No sé si Eugenia te contesto, si no, me repreguntas. Y tengo otra pregunta que dice, ¿la administración de sangre o en cualquier de sus derivados, quién lo realiza? Enfermería o clínicos de hemoterapia, parece que me persigue la pregunta. A ver, yo siempre a quien protejo es al recién nacido prematuro. Me parece que hay equipo. Si hay un técnico de rayos, un técnico de hemoterapia que puede acompañarme en la conexión, está muy bien, pero yo voy a ser la que voy a tener que controlar durante esas 2 horas la administración de sangre. También dependerá de qué tipo de técnico de hemoterapia ustedes tengan, porque hay lugares donde los técnicos de hemoterapia no tienen experiencia ni en manejo de vías en un paciente prematuro de 800 gramos, y la verdad que ahí creo que debería ser la enfermera quien lo hace, siempre recordando que hay que hacer un doble chequeo, que el técnico tiene que estar presente y demás. Pero me parece que es equipo, es equipo. No me gusta cuando empezamos a pensar como profesionales de enfermería en todo lo que no nos corresponde, porque en estos pacientes integrar cuidados es a favor de este paciente. Si el técnico de hemoterapia no tiene idea de cómo manejar una bomba de infusión, porque esto es lo que a veces sucede, ¿sí? O tiene idea en cómo manejar una bomba de adultos, y esta sangre pasa mucho más rápido, estamos ante un problema, ¿sí? Entonces, siempre formamos equipo. Si no hay técnico, lo haremos nosotros. Si hay técnico, lo podemos hacer entre los dos. Dependerá de la institución. No quiero ser tajante, pero lo que sí tengo que decirles que la responsabilidad profesional durante la transfusión es absolutamente nuestra en saber cuáles son digamos, las cosas que se pueden presentar, los signos, los signos de no tolerancia. ¿Cuál sería? Tengo otra más. ¿Vos no tenés preguntas, Lu? No, Me las mandan todas acá no veo ninguna, todas a vos, Guille. todas a Nada, mi todas directo. tuyas.
Bueno, sigo entonces. Qué Y lástima, porque quiero- así podemos ver todas las preguntas que te hacen. Una pena que no las hagan en el chat general. es que me parece, no sé por qué no sé, la verdad que no lo sé. Bueno, a ver, Jessica Verón pregunta, ¿cuál sería la manera correcta de cambio de pañal? Jorge, ¿querés contar la técnica correcta de cambio de pañal? Dale. La técnica correcta es lateralizando al paciente. Es decir, como dijo, tanto mencionaste vos como mencionó Lucila, ni la elevación de los miembros inferiores, ni los movimientos apretando el abdomen. Muy bien, es sencillísima, lateralizándolo y recuerden también esto para la postura, que el pañal tiene que ser pequeño, que el trago, el ancho del pañal no tiene que abrir los miembros inferiores, porque esto tampoco favorece a la organización. Acá me dice Damasia Sánchez que el chat general no está habilitado. Ah, Dice, bueno, acá solo con los razón. mensajes por privado, dice por la gran cantidad de participantes. Ok, bueno, yo sigo, ¿eh? Con respecto Gracias, Damasia. Gracias, Damasia. Dice, con respecto a la administración de medicamentos, ¿no importa el volumen, tiene que pasar por goteo? Lu, ¿querés contestar vos? Sí, si querés, sí. Idealmente siempre tiene que ser administrada por infusión continua a través de una bomba de administración. Hay solo 2 medicamentos que se me ocurren. Uno de uso por ahí más frecuente en el recién nacido prematuro, que puede ser la adrenalina, que si bien se utiliza con menor frecuencia, uno tiene que administrarla de forma rápida. Y el otro que se me ocurre puede ser la adenosina, pero la verdad es que yo no tengo registro de que alguna vez yo haya tenido un recién nacido prematuro extremo que en sus primeras 72 horas de vida haya hecho una taquicardia supraventricular. Sí, pero sacando esas serían las únicas 2 excepciones que sí requieren una administración un poco más, o más rápida, ¿sí? Que es una administración instantánea. Después todo lo demás se administra mediante bomba en un tiempo de muchas veces entre 15 minutos, media hora, dependiendo del volumen. No sé, Guille, si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo pensé en las dos medicaciones, había pensado en las mismas que vos. Creo que es una cuestión cultural, es una cuestión cultural. Todo lo que es push, contracorriente, todo que esas cosas que nos enseñaron hace mucho tiempo, hay que dejarlas de hacer en este caso. Tengo un comentario de Patricia Ortiz que dice: creo que la mayor dificultad es lograr que se trabaje en equipo dando continuidad a los cuidados. Los conceptos son claros, son fáciles de aplicar si pensamos en el beneficio del prematuro. Gracias, Patricia. Creo que esto resume lo que tratamos de transmitir durante todo esta masterclass. Yo digo, viste que cada vez menos podemos hablar del cuidado respiratorio por un lado, de la termorregulación por el otro, que todo tiene que ver con todo y como, ¿no? Esto, todo cuidado, cuidado del cerebro y cuidado de todo en general, los cuidados integrales, lo que ya todo se interrelaciona y se conecta entre sí. Ana, discúlpame, tengo uno al privado. Los Dale, Dale, a ver qué dale, sigue. Jorge. Hola, Ahora se Jorgelina. habilitó el chat general, lo habilitó María Soledad, la Sí, coordinadora. pero me llegó acá. Sí, perfecto, dale. Dale. Hola, Jorgelina, quería consultarte sobre el protocolo que realizaste. ¿Se lleva a cabo? Trabajo en neonatología de Santa Fe y la verdad que no contamos aún con un protocolo por el momento. Me interesa, quiero saber si me puedo comunicar con vos y que nos guíes. Encantada. Evelyn, gracias por la pregunta. Nosotras todo esto lo estamos trabajando con Lorena Palacesi, que también está estudiando la especialidad junto conmigo. Trabajamos las dos en el Hospital Baigorria y el protocolo es parte del trabajo que hay que entregar para la universidad, lo que estamos haciendo, la carrera de especialistas neonatales, pero prontamente lo vamos a poner en curso y desde ya te dejamos la información para que te conectes con nosotras cuando quieras. ¿Por qué no pones en el chat tu correo, Jorge? Sí. ¿Sí? Mientras Jorge pone la pregunta, yo tengo una pregunta más que tiene que ver con la medicación. Pregunta si la ampicilina va por bomba o en infusión lenta.
La realidad es que idealmente tiene que ser por bomba, que la infusión lenta no es controlada, que nosotros tenemos mucha variabilidad al administrarla, si no podemos contabilizar la precisión de esa administración. Entonces, por ahí, si bien en el tiempo tardo 15 minutos, hago pequeños microbolos que incrementan rápidamente el volumen y modifican la presión. Así que eso. Muy bien. Acá hay un mensaje para Jorgelina, yo lo voy a leer, ¿eh? Sí, lo leo yo, lo leo yo. Dice, Jorgelina, sos increíble, tu proyecto es fundamental para todos los servicios de la Argentina. Gracias, Elio. Bien. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Estaríamos en tiempo, Ana? Sí, 6:20 van a ser. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada la masterclass. Agradecerles a las tres porque han estado espectaculares. Son todas genias, siempre un placer escucharlas, es verdad. Y bueno, y ojalá que esto sirva como siempre para achicar, ¿no? La teoría, la brecha que hay a veces entre la teoría y la práctica, ¿no? Que todo lo que nosotros aprendemos lo reciban los recién nacidos que tanto nos necesitan y tanto necesitan profesionales de enfermería que puedan hacer este trabajo. Así que gracias a las tres y sí, la clase queda grabada y se los van a enviar cuando por el correo que dejaron al momento de la inscripción. Acá dicen que siempre es muy lindo escucharlos y aprender más y aplicarlo. Muchas gracias. Gracias hasta el cambio de pañal, algo tan común, es tan importante. Excelente. Bueno, los pequeños detalles hacen la diferencia, fíjense. Muchísimas gracias a todos por acercar este tipo de contenido a tantos profesionales que trabajamos con neonatos. Gracias, cariño, desde Trelew, Chubut. Excelente, excelente clase, gracias. Así que todas felicitaciones para ustedes que se las recontra merecen. Y bueno, espero, vuelvo a repetir, que haya sido útil para todos. Acá dicen queremos más masterclass. Sí. Bueno, Son queremos ver. todos agradecimientos y elogios para ustedes tres. Así Muchas que gracias. Muchas gracias a ustedes por estar y por ser un público tan activo. Sí, tuvimos presente 252 personas, así que una audiencia multitudinaria. Saludos desde Tucumán también, están mencionando, así que bien federales, ¿eh? Estamos con con la presentación. Así que muchísimas gracias. Pidiendo el contacto, el teléfono, todo. Acá estoy, me está escribiendo. Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Bueno, nos estamos viendo.